Ahí Ah, estamos. grabás vos, listo. Sí. Bueno, hay un foro que estaba, a ver, está el foro de avisos y hay una parte que está, ya les digo, porque quiero... Ponelo directamente en la unidad que tenemos actual, Ana, Bueno, que no se tenga que ir mucho, o en la parte de asistencia, en un lugar bueno, donde puedan lo entrar. muevo a la parte En de la asistencia. asistencia, Ya ellos han dale. ido contestando ahí, ¿eh? No es que es un foro que abro ahora, sino que es un foro que estaba abierto. Sí, hay un foro que se llama Grupos de Trabajo. Bien. ¿Y hay gente que falta? Sí, sí, hay bastante gente que falta. Yo Bueno, después bueno, no les importa. voy a subir los grupos que ya tengo listos para que confirmen si siguen así, porque todavía no están armados en la plataforma, ¿sí? Y de hecho todavía tenemos algunos días hasta que empecemos el trabajo práctico, pero para que ya lo vayamos armando. ¿Mm? Dale, bueno, dale, dale. Bueno, Perfecto, bueno, entonces esto y empezar respecto va. de los apuntes, sí, bueno, yo les comento la semana que viene, cuando arranque con lo de base de datos, ahí les explico. Vos no sé si subiste algún apunte para que ellos vean. Voy a subir esto. Todavía videos y eso nada, ¿eh? No, no, por eso. Déjalo. Ya. Yo lo único que les recomendé fue que revisaran Aula Click con los conceptos iniciales, que son los que voy a revisar yo ahora al final de la clase. Bárbaro, buenísimo, Y yo eso se los voy a poner para que lo vean. ¿Dale? perfecto. Listo. Quiero ver si puedo. Ahí está. Bueno, Ana puso a grabar, ya está, y yo voy a empezar a trabajar entonces con lo que es gestión de bases de datos. Lo que está escrito ahí, el SGBD, es la abreviatura que usamos para sistemas de gestión de bases de datos. Entonces vamos a revisar un poco de qué se trata esto y para qué nos sirven. En general, los sistemas de gestión sirven cuando uno tiene gran volumen de datos. Hay que organizarlos para que esos datos sean efectivos a la hora de trabajar. Cuando hablamos de gran volumen de datos, generalmente hablamos de, qué sé yo, supongamos que aparecen 100 facturas por día o que tenemos una cartera de 2.000 clientes que hacen movimientos y pedidos y todo, pero armamos de gran cantidad de datos y de gran detalle en los datos. Los datos son siempre representaciones o medidas de objetos, ¿está bien? Ahora vamos a ver qué se define como objeto, pero en general cualquier cosa o cualquier suceso que pueda ser medible o que pueda ser representado genera un dato, ¿está bien? Ahora vamos a hablar de lo que son después los eventos. Los sistemas de gestión de base de datos almacenan esa cantidad de datos, entonces necesitamos grandes ordenadores. Generalmente cuando hablamos de grandes ordenadores hablamos de que tengan gran velocidad de procesamiento, porque generalmente son accesados esos datos desde varios lugares, donde cada uno de los operadores que accede tiene diferentes permisos y diferentes jerarquías, busca diferentes datos. Entonces necesito que el ordenador tenga la potencia suficiente para devolver la consulta que hizo cada uno. Y además tienen que tener gran cantidad de memoria, porque de memoria para almacenar esa cantidad de datos y para gestionarlo, armando vistas que van a ver que son vistas parciales y son vistas que son temporarias y no se almacenan. Generalmente tienen que tener autonomía de gestión porque cada uno de los usuarios va a trabajar de una manera diferente, así que necesito algún sistema que me permita jerarquizarlo y permitirles diferentes cosas. Tiene que tener herramientas que me permitan manejar el nivel lógico y el nivel físico. Ahora vamos a hablar de niveles lógicos y niveles físicos. Y me tiene que dar ese sistema la mayor seguridad posible en cuanto sea que hablemos del tratamiento de datos. Hablar del tratamiento de datos significa que yo tenga seguridad de almacenamiento, que tenga seguridad en que los datos no sean repetidos, no sean falseados. O sea, no quiero decir que tengan un antivirus y que, bueno, que no puedan ser accedidos de afuera, sino que hablo de que el modelo que yo estoy trabajando o la cantidad de datos que yo estoy poniendo en esa base tiene que ser segura para que cuando yo la trato
no se pierda, no se corrompa, no haya duplicidad, no haya pérdida de datos y permita que cada uno de los usuarios que está en ese momento gestionando tenga seguridad en la grabación y en la recuperación de los datos. ¿Está bien? O sea, no porque un operador de San Nicolás esté grabando datos y uno de Córdoba a la vez grabe datos, alguno de los dos se pierda. ¿Está bien? Esto no me funciona. ¿No quiere pasar? Bien. Dentro de las bases de datos o de las gestiones de base de datos, nosotros hablamos siempre de niveles. Van a ver que generalmente les van a aparecer cuando trabajan en grandes ordenadores diferentes niveles de las bases de datos. Se llama nivel interno al que me permite almacenar los datos en un soporte físico. Eso significa en un disco. Son como los discos de las computadoras que ustedes tienen en sus casas, generalmente se llaman RAIDs cuando son muchos o son grandes, y puede ser que estén almacenados en máquinas que además de ser grandes, no estén en el mismo lugar físico. Pueden ser que estén replicadas o espejadas en diferentes lugares, o que en el mismo lugar haya varios discos que permitan trabajar con la base segmentada en diferentes lugares. Entonces, en el nivel interno hablamos de cómo almacenar los datos en el soporte físico. En el nivel conceptual se habla de la representación de los datos, es decir, cómo yo voy a guardar esos datos y cómo los voy a organizar para que esos datos representen la realidad que yo estoy trabajando, la realidad que estoy viviendo o la realidad que yo estoy gestionando. Para eso tengo que definirlos y tengo que relacionarlos. Ahí ya empieza a trabajar la lógica. O sea, yo los voy a guardar en algún lugar, pero organizados y relacionados, y ahí ya va a empezar a trabajar el gestor que yo tengo a nivel lógico, que es el que me permite armar todo eso. Y en la parte externa o el nivel externo es el modelo que yo tengo para que cada usuario pueda acceder a esos datos que yo necesito mostrar. Puede ser que yo los muestre en partes, segmentados, representados por medio de algún gráfico, por medio de alguna tabla, por medio de alguna estadística, que los dé resumidos, o que a un operador les deje utilizar una cosa y a otro operador no. O sea, yo tengo restricciones en los ingresos y en las respuestas que tengo para cada usuario. Eso tiene que ver con el nivel externo. Es parte de un modelo que yo voy a permitir para que mis bases de datos sean mostradas, ¿está bien? Y generalmente también tiene que ver con el nivel lógico. O sea que todo lo que tenga que ver con guardar y recuperar datos, tiene que ver en cómo yo accedo o saco cosas desde y hasta el nivel interno. ¿Está bien? Entonces, generalmente los sistemas de gestión de base de datos tienen una base de datos almacenada que vendría a ser el lugar físico que está usando, vistas conceptuales que son temporarias y que yo puedo armar y desarmar en un nivel lógico intermedio, y tengo en el nivel final al usuario que interacciona con esa base de datos. Lo que ustedes están viendo ahí, de base de datos almacenada, lo que es la vista conceptual y lo que es la vista de usuario, puede presuponer tres sistemas absolutamente distintos. Eso quiere decir que yo la base de datos almacenada la puedo tener en un gran servidor y puede estar trabajada con algún producto específico, como por ejemplo, no sé, el MySQL o por ejemplo el Oracle, que ahora les voy a mostrar alguna. Las vistas intermedias pueden ser provistas por el gestor o no. Pueden ser lo que pide el usuario y que la aplicación del usuario la genera para mostrársela. ¿Está? O sea, yo tengo todos los datos almacenados y el usuario, que es el que está finalmente acá arriba, que está pidiéndome los datos, por medio de todas estas vistas externas, interactúa con la base de datos almacenada y recibe una respuesta de lo que pidió. Puede ser que estos usuarios acá estén trabajando con, se llaman front, esos son
formas de mostrar cosas al usuario por medio de formularios. Pueden venir en páginas web, en HTML, en C, en Visual Basic, en Java, en una máquina chica, en una notebook, en una estación de trabajo, en un banco, no sé, en un montón de cosas. Y no me importa que sean las mismas que el gestor de base de datos. El gestor puede ser un producto y los usuarios pueden estar trabajando en otro producto. No se pueden estar conectando de otra manera. Entonces, ¿cómo hago yo la conexión desde acá hasta acá? La hago por un lenguaje de programación que me permita de alguna manera pedirle a la base de datos alguna consulta o que grabe o que me recupere algún dato y me lo devuelva. Si yo hago una petición, generalmente van a ver que hablamos de query, de pedidos. Los queries son solicitudes o consultas que hace un usuario que desde su base, que desde su formulario, ya les digo, HTML, Java, cualquier lenguaje de programación, va a viajar hasta el servidor. Pero si este está trabajando en Java, este está trabajando en SQL, este está trabajando, no sé, en Visual Basic, el otro está trabajando en C, ¿cómo hace la base de datos para entenderlos a todos? La comunicación entre los usuarios y la base de datos se hace por un lenguaje específico que se llama SQL, que lo vamos a ver también después. Cualquier aplicación de las que tienen acá a los usuarios, cuando se hace un acceso a una base de datos, debe ser en SQL. Entonces va a viajar un pedido de datos en SQL y la base de datos va a tomar un formato de consulta o de tabla de consulta, que es una tabla temporaria, y la va a mostrar, la va a mandar en SQL, y el formulario que está acá la va a mostrar de alguna otra forma. Ese es el proceso que nosotros hacemos cuando se trabaja con una base de datos. El usuario pide datos en SQL y la base le contesta por medio de datos. Generalmente los pedidos se llaman queries y las respuestas que da la base de datos son requests y aparecen como simulan tablas, ¿sí? No son tablas, pero simulan tablas, son consultas. Bien, este grafiquito lo vamos a retomar después. Generalmente los objetivos, pues ¿se acuerdan cuando hablábamos de sistemas de gestión? De sistemas decíamos que el sistema tiene que tener objetivos. Entonces, abstracción de la información. ¿Por qué? Porque la información está en un nivel de abstracción grande. Porque si bien, supongamos que yo estoy en una estación de servicio, que es el ejemplo que le doy siempre, supongamos que estoy en una estación de servicio. En la boleta, en la factura de la estación de servicio, aparecen un montón de cosas, como por ejemplo, qué sé yo, el número de cuenta del banco de donde yo saqué la plata que me pagó esa carga de nafta, el nombre del usuario o no, el nombre de la persona que atendió, o sea, del cliente y del empleado, la cantidad de litros de nafta que cargó, el tipo de nafta que cargó, la forma en que pagó eso, el número de IVA, un montón de cosas. Pero la información se abstrae porque la información no figura toda junta igual que en la factura. Los datos del empleado van a estar en una tabla o en un lugar donde yo almaceno datos de empleados. El tipo de nafta y los litros y todo van a estar almacenados en otro lugar donde yo almaceno la nafta y las cosas. Quiere decir que no es que cuando yo armo la factura así como está se graba, no, se guarda la información haciendo una abstracción y una selección de lo que se guarda. Los datos son independientes entre sí. Esto quiere decir que si yo pierdo, por ejemplo, los datos de una factura, no perdí ni el cliente ni el empleado. Tienen que ser consistentes, seguros e íntegros. Es decir, no puedo tener datos duplicados, no puedo tener la mitad del dato y la otra mitad no. No puedo tener los datos corrompidos dentro de la base. Si yo voy a guardar los datos dentro de las tablas o del lugar el lugar lógico que tengo definido, no puedo guardar la mitad y la otra mitad corrupta, o no puedo guardar la mitad de un proceso y la otra mitad no, o se graba todo o no se graba.
¿Está bien? Eso tiene que ver, obviamente, el respaldo, que es si se llega a perder alguno de los discos, siempre tiene que estar respaldado, siempre tengo que tener una facilidad de recuperar los datos que se fueron guardando. El control de concurrencia tiene que ver con cuando se graban varias cosas, como les decía recién, si un operador en San Nicolás guardó datos en el mismo momento que los guardó uno de Córdoba, que al concurrir sobre las mismas tablas que no se pierda ninguno. Y las dos últimas cosas que están ahí son cosas que son muy importantes. Una transacción es una operación que se hace sobre la base de datos completa. Por ejemplo, si yo guardo una factura, voy a estar guardando el número de factura, todos los datos de la factura, lo voy a tener relacionado con el empleado, lo voy a tener relacionado con el cliente, voy a estar guardando el tipo de nafta, la cantidad de litros. Entonces, cuando yo guardo una factura, se modifican muchos objetos de la base. ¿Está? Tomando objetos, supongamos en este momento como tablas. Yo guardo datos en un montón de tablas, en un montón de lugares. Se tienen que guardar todas. Es decir, si yo voy a guardar los datos que corresponden a una ocurrencia, o en este caso a una factura, yo me aseguro, o el gestor se tiene que asegurar de que la transacción debe ser guardada completa. Es decir, tengo que guardar todos los datos, el del cliente, el del empleado, el de la factura, el de la nafta, todo. Si por una casualidad, llamemos casualidad, corte de luz, no sé, otro operador que tiene las tablas bloqueadas, cualquier problema, la transacción no se puede completar, o sea, un dato de esa factura no puede ser guardado, la transacción se anula completa. ¿Está? Por eso dice manejo o gestión de transacciones. Si la transacción no se completa, el sistema de gestión, o en este caso el gestor completo de la base de datos, tiene que ser lo suficientemente autónomo como para desecharlo completo. Volverlo atrás. Generalmente se llaman rollback. Yo hago un transact y si yo no completo el transact, aparece un rollback, desarmo la transacción porque no se pudo completar. Eso es indispensable en una base de datos. Y el tiempo de respuesta, que tiene que ver con la cantidad de datos que yo guardo o con la forma diseminada en que está almacenado físicamente, con los accesos a diferentes lugares de almacenaje de datos. Entonces, el tiempo de respuesta tiene que ser gestionado a través de un muy buen modelo de trabajo y el gestor que sea autónomo y rápido como para manejar ese tipo de cosas. Entonces, esos son objetivos que me da el sistema de gestión y que me permite trabajarlo. Hay momentos en que... Bien, para diseñar una base de datos, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es recopilar los datos y analizar los requerimientos. Esto es fundamental. Porque cuando nosotros le damos a ustedes un ejemplo y decimos, chicos, necesitamos que hagan esto, salen corriendo a abrir Access y ver. No, hay que ver qué es lo que se pide, qué datos tengo y analizar qué me piden. Yo necesito saber qué datos va a tener mi sistema para ver cómo lo defino. Entonces, recopilar los datos y analizar qué es lo que me piden es el primer requerimiento del diseño. ¿Sí? Cuando yo voy a trabajar en una base de datos, tengo que saber qué es lo que voy a querer y qué es lo que me van a dar. Cuando yo tengo todos los datos y estoy parado muy bien en el problema que tengo que resolver, entonces sí me voy a proponer a mí mismo armar un diseño conceptual de la base. Van a ver que nosotros, en general, lo que vamos a hacer para hacer un diseño conceptual es modelarla. La vamos a modelar de alguna forma. ¿Está? Van a encontrar ustedes que nosotros les vamos a dar varias formas de modelar la base, como para que ustedes tengan un diseño conceptual que les permita asegurar de que la base va a ser consistente. Después lo que yo voy a hacer es elegir el gestor. Nosotros muchas opciones no tenemos porque obviamente no tenemos un Oracle enorme ni un SQL enorme como para poner un montón de bases de datos adentro. Tenemos el Access. El Access es un gestor que es bastante óptimo respecto de lo que nosotros podemos hacer
y que nos va a servir para definir los objetos. Entonces vamos a trabajar con un gestor que es el Access. Vamos a tomar el modelo que tenemos y vamos a transformar ese modelo en un diseño lógico. Y después sí, vamos a diseñar todos los formularios y todas las formas de trabajo para que esa base de datos física que yo armé responda al análisis de requerimientos que me están pidiendo. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a modelizar? Bueno, acá viene Ana y trabaja con la modelización. Así es. Sí, acá viene Ana y vamos a trabajar también modelando de dos formas, o con el modelo de entidad-relación para armar un modelo resultante. Esa formalización va a permitir armar estructuras y nos va a restringir en las relaciones, y para trabajar con un poco más de seguridad, además de trabajar con el modelo de entidad-relación y con los mapas canónicos y todo lo demás, vamos a trabajar con formas de normalización que les permitan revisar si esa estructura o si esos modelos están bien armados para que las bases cumplan con los objetivos que dijimos recién, o sea, que no haya repeticiones, que sean sólidas, que las relaciones estén bien definidas, que, bueno, un montón de cosas que les va a permitir eh, eh, ajustarse o ajustar, digamos, el modelo de entidad-relación para no tener tantos errores cuando uno trabaja. Productos, yo estuve hablando de algunos, no sé si acá me quedaron algunos viejos. Hay algunos que son de manejo de base de datos libres, generalmente los que son libres no permiten bases muy grandes, pero bueno. El Postgre generalmente ya no se usa, pero hay un montón de bases que están en Postgre porque era de desarrollo libre, entonces hay muchas que todavía se usan. El MySQL es el que corresponde a los códigos de Linux, y es la base de datos más fuerte y más estable cuando hablamos de navegación en Internet. Cuando trabajamos con páginas dinámicas, lo más seguro es que tengamos atrás un MySQL, ¿sí? Porque es la base que corresponde al HTML de Linux. DB2 es una base viejísima que ya yo vi muy poco, pero era de IBM, pero también muy fuertes y muy estables. El Derby de Apache no lo he trabajado, pero es muy similar y también es bastante, todo lo que sea Linux y todo lo que esté armado en Apache es muy estable. Lo que pasa es que es poco conocido, porque hasta acá lo que estamos hablando son modelos que no corresponden, que no son de Windows. ¿Está? Estamos hablando de Linux o de otros sistemas operativos. Cuando empezamos a trabajar con Windows, o que estamos trabajando con nuestros famosos norteamericanos, aparecen algunos como el SQL Compact, que era free, ya no es tan free para la gran cantidad de datos, y el Sybase sí, el Sybase es similar, es un Linux similar al MySQL, pero con otra base, y aparecen algunos comerciales. Todos los comerciales que están viendo ahí son todos de Microsoft. Fox era, alguno por ahí me puede haber dicho por qué no aparece el device ya se ve poco, pero bueno, el Fox pasó a ser MS Fox y lo compró Microsoft. El FileMaker está desaparecido porque no era muy estable y no era muy confiable. Access es la base fuerte de Microsoft, que es la que vamos a usar nosotros. El MS SQL es para server o para aplicaciones, también es de Microsoft. También por ahí podemos encontrar algunas cosas en SQL y podríamos ver cómo funcionan. El Oracle, que ya es de marca Oracle, que se refiere a bases de datos muy grandes, generalmente comerciales, y estamos hablando de, cuando uno habla de Oracle, los servidores no siempre son únicos, los raíces están en varios lugares, o sea, pueden estar en varios lugares. Las bases Oracle se pueden intercambiar entre ellos, o sea, los servidores se relacionan entre sí y arman una base más grande.
y se puede acceder desde diferentes, o sea, hay acceso a Oracle de todos los lenguajes de programación y de todos los tipos de formularios. Y Paradox, que era una base de datos también de MySQL, perdón, de Microsoft, es una base vieja. En un principio Microsoft empezó a trabajar con Paradox y después desarrollaron Access. Y como después se dieron cuenta que iban para Paradox, iban para Access y había un montón de gente dando vuelta como Fox, DBase, DBU y todo lo demás, empezaron a comprar todas las bases de datos que había y las fueron reduciendo a Access. Por eso generalmente trabajamos con Access porque tiene el gestor completo, ¿sí? Entonces, y es muy fácil de manejar. Entonces van a ver que vamos a trabajar en Access, pero hay un montón de cosas más por ahí para trabajar. Si alguno, los puse ahí porque si alguno lo siente nombrar, por lo menos que se sepa de qué se trata. Y vamos a trabajar entonces, uy, me quedaron temporizados. Vamos a ver entonces algo que tenga que ver con Access. Bien, de ahora en adelante vamos a trabajar, ustedes vieron que cuando trabajamos con programación, no con programación, con los diagramas anteriores, con los diagramas de Chapin, en los diagramas de Chapin el paradigma de trabajo es de arriba hacia abajo y cada una de las cajas de trabajo, ¿se acuerdan que eran un rectangulito y que les hacíamos hacer el rectangulito estricto y que las cosas se iban sucediendo una debajo de la otra? El paradigma de trabajo de Access no responde a lo que estábamos trabajando antes, que es un paradigma de programación. Bien, esto también es de programación, pero tiene otro tipo de armado. En Access van a encontrar que tenemos objetos para trabajar. Se consideran objetos las ventanas, los iconos, los botones, son todos objetos. Como objetos tienen propiedades. Entonces yo puedo tener propiedades de una ventana, por ejemplo, que sea más grande, más chica, que tenga un color de fondo, que tenga texto, que no tenga, que se cierre, que se abra. Tengo iconos que representan algunas cosas y que me permiten, son gráficos, generalmente, y me permiten hacer algún tipo de trabajo. Aparecen botones que pueden estar representados por iconos o no, y aparecen barras también, donde yo tengo las barras, ¿vieron las barras que aparecen en Word arriba de todo? Que me permiten opciones, me permiten desplegar menúes, me permiten sacar cosas. Y fíjense que todo lo que sean ventanas de Windows y todo lo que sea en especial, como vamos a trabajar nosotros en un sistema, tiene alrededor un entorno y ese entorno tiene un estado. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo abro mi sistema, tengo algunas cosas permitidas y algunas cosas que son válidas, tengo algunas cosas que no son permitidas y no son válidas, y que de acuerdo a lo que yo voy trabajando, puede variar el estado. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con mi famosa estación de servicio, a lo mejor yo tengo en el entorno la estación de cargado de nafta representado en mi sistema. Entonces, a lo mejor en ese sistema, por decir una cosa, las facturas son verdes. Entonces, todo lo que sea el icono de facturación es verde. Y ustedes me pueden decir, ¿y por qué? Y porque en el entorno en el que yo estoy trabajando eso está definido así. Y a lo mejor yo tengo en este momento solamente nafta. Y no puedo vender gasoil. Y no puedo vender gas para el auto. ¿Y por qué? Y porque el estado del entorno en el que yo estoy trabajando es un estado que está trabajando solamente con producto nafta. Si yo tengo que trabajar con un producto que no sea nafta, tendré que armar alguna posibilidad que me permita dar de alta un producto nuevo. Entonces, yo trabajo dentro de un sistema de alguna manera, perdón, con una definición de mi sistema que lo puedo llamar ambiente, entorno, mundo, y con un estado de ese ambiente en ese momento. Bien, cuando yo trabajo con algún objeto, se producen sobre esos objetos eventos. Obviamente, cuando ustedes abren una ventana de Windows, hacen clic. Tienen teclas, aparecen
aparecen los clics del mouse, aparecen los teclados, puedo hacer cerrar una ventana, abrir una ventana con esos botones que yo tengo ahí o con esos iconos. Todo eso se conocen como eventos. Son actividades o eventos que se producen sobre los objetos. Por ejemplo, paso con el mouse arriba de una ventana, por ejemplo, hago clic en un botón. Por ejemplo, despliego un menú de una barra de tareas. Y cuando yo decido que ese evento va a suceder, se produce algún cambio. Por ejemplo, le hago clic a la ventana de Windows. Le hago clic a la ventana de Windows y la ventana se cierra. Le hago clic al botón de la impresora y el sistema me imprime la factura. Entonces, se producen cambios sobre el sistema, sobre el mismo objeto, por ejemplo, cuando cierro la ventana, o transmitido a otro objeto, por ejemplo, cuando yo imprimo algo. Ahora me agarro la tos. Ana, ¿podés dejar entrar, no sé qué, hay gente en la sala de espera? Sí, ya los habilité a los dos que estaban en sala de espera. Me sigue apareciendo. Bien. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que yo ahora no voy a trabajar como trabajábamos antes con el diagrama de Chapin, que yo tenía los datos y que iba decidiendo para un lado, para el otro, y el dato se iba procesando hasta que yo llegaba al final. En este caso, cuando trabajemos en Access, yo no tengo una secuencia, yo tengo eventos. Y las cosas van a ir cambiando de acuerdo a lo que yo decida hacer sobre mi entorno. Por ejemplo, apretar un botón. ¿Está? Entonces yo, cuando apriete el botón, veré si se procesa una factura, si doy de alta un empleado nuevo, si imprimo algo. Entonces, no es que la secuencia sea ingresa la factura, imprimo la factura, me pagan, computo el pago. No, no hay una secuencia. Yo a lo mejor ingreso una factura, después ingreso otra factura, después entro con un empleado nuevo, después entro con otra factura, o me cambian el sistema de pago, y no imprimí nada porque no hay una secuencia, ¿sí? Las cosas se van generando a medida que los eventos transcurren. Entonces, esto en especial es programación que está orientada hacia objetos. Y es un paradigma diferente del que estábamos trabajando antes con el algoritmo. ¿Está? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Y me van a tener que poner los iconos, los botones, las barras, las ventanitas y todo dentro de los formularios para que el sistema funcione. Y van a tener que administrar los eventos cuando ustedes cliquean para ver qué cambio producen. ¿Estamos? Bien. Por eso les decía hoy, miren, 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 porque van a tener que ver qué evento provocan y en qué momento. Bien. Esto que está acá son los que corresponden al objeto formulario. Ustedes en Access se manejan con formularios. Y dentro de los formularios tienen controles. Todos esos son todos objetos. Y tienen eventos. Se les puede a los eventos programar código. Es decir, cada vez que yo tenga un botón o tenga un menú o tenga un icono, le puedo asociar código. Como ustedes no van a programar, vamos a utilizar algunas cosas que están automatizadas. ¿Está? Si no, se podría programar el código. Nosotros no lo vamos a hacer porque el alcance del curso, si no, sería muy largo. Entonces no vamos a programar, vamos a trabajar con cosas automatizadas. Pero ¿qué vamos a permitir? Que el usuario provoque una interacción sobre un objeto a partir del evento que desencadenamos. Por ejemplo, si el usuario cliquea un botón, habrá alguna acción que modificará su estado o su ambiente. Por ejemplo, si yo genero una factura y guardo la factura, tendré que guardar la factura, descontar los litros de nafta que vendí, sumar la cantidad de dinero a la caja. Entonces estoy modificando el ambiente en el que estoy trabajando. Y fíjense que acá volvemos a lo mismo. Si estamos trabajando con eventos que pueden ser predefinidos o pueden estar programados, lo que estamos haciendo es trabajando
en un desarrollo no secuencial. ¿Está bien? Bien, entonces, cuando trabajamos en Access, Gustavo Entrizales, cuando trabajamos en Access, nosotros vamos a trabajar reuniendo la información, viendo esa información a qué objeto pertenece y trabajándola. Esto que está dibujadito acá, que yo agarré cualquiera, es un diagrama de entidad-relación de los que van a armar con Ana. Quiere decir que acá lo que estamos haciendo es modelizando los datos, porque con toda la información que hemos tenido, con toda la recopilación previa que hicimos, en el tiempo de diseño lógico vamos a organizar la información para ver en qué objeto la vamos a poner. Fíjense que acá tenemos un montón de objetos que están marcados de cualquier forma. Acá hay objetos, que estos objetos después ya vamos a ver que se llaman entidades. Las entidades están relacionadas entre sí y tienen propiedades. ¿Está bien? Tengo entidades, tengo propiedades y tengo relaciones. Entonces, la información que yo reuní la tengo que organizar para ver qué objeto es y a cuál objeto está relacionado y pertenece. Una vez que nosotros tengamos esos objetos determinados, los vamos a relacionar por dos cosas. Primero, para que cuando la almacenemos en forma correcta, es decir, cada dato relacionado con el objeto que corresponde. Y además, tenemos que provocar alguna forma de guardado que no lo repita. ¿Está bien? Que no se pierda el dato y que no se repita. Si nosotros tenemos un sistema modelado que nos permite relacionar la información de manera coherente, de manera concisa, sin repeticiones y con un buen respaldo, vamos a tener un modelo eficiente. Vamos a estar hablando siempre de un modelo lógico de este tipo. Esto es un modelo lógico y tiene entidades, que son las que están en verdes, tienen propiedades relacionadas, que son las que están acá alrededor, y tienen relaciones que tienen que ver con los verbos que van a trabajar ustedes. Esto es un modelo. Después vamos a armar otra cosa que es son los mapas y los mapas canónicos, y sobre ellos vamos a normalizar para que tengamos seguridad de que el modelo es eficiente. Pero, cuando se le da que no va a pasar, no pasa. Cuando nosotros vamos a diseñar físicamente, es decir, cuando nos metemos en Access, nos encontramos con que la información que reunimos hay que guardarla en algún objeto. Entonces definimos tablas. Las tablas tienen campos y registros. ¿Qué es esto? Los campos son los que tenemos en columnas y los registros son los que tenemos en filas. ¿Está bien? Los campos tienen que tener todos nombres diferentes y relacionados con la información que guardan. Y los registros son renglones. Los renglones que yo tengo en las tablas tienen que tener unicidad. Es decir, cada registro que yo pongo en una tabla es único, porque estábamos diciendo no tengo que repetir datos. Entonces, si yo tengo una factura, no me puede aparecer 3 veces, tiene que aparecer una sola. Los registros son únicos. Yo tengo que asegurar la unicidad del registro. Y tengo que ver en el campo qué cosa voy a guardar. Las propiedades de los objetos a que pertenecen. Definimos la unicidad de los registros mediante un campo especial que se llama clave, ¿sí? Y relacionamos la información para que no se pierda ni se repite. Entonces, las vamos a relacionar por medios de claves. Las tablas que están relacionadas por medio de claves me van a permitir crear consultas. Las consultas que tienen tablas relacionadas con algunos campos y algunos registros, algo así como que yo estoy filtrando cosas, ¿sí? Cuando yo trabajo con tablas, estoy trabajando en el nivel físico.
estoy guardando datos. En este caso ya le estoy poniendo algunas propiedades que tienen que ver con el gestor de bases que me permite cargar claves y relacionarlos. Pero yo no le voy a mostrar esto al operador, lo voy a mostrar por medio de formularios, porque mi modelo tiene que ser eficiente. Para que el modelo sea eficiente, yo voy a mostrar la información que me piden o que necesito mostrar a través de formularios. En este caso, yo ya estoy hablando de tablas, campos, tipos de cosas que estoy guardando, claves, consultas y formularios. ¿Está bien? Fíjense que yo antes hablaba de entidades, propiedades y relaciones. Y ahora, en lugar de entidades, estoy hablando de tablas. En lugar de propiedades, yo voy a estar hablando de campos. Y los campos, si bien están relacionados con las propiedades, tienen la particularidad de que tienen que estar definidos de acuerdo a la cosa que van a contener. No es lo mismo una propiedad que un campo. El campo tiene relacionado la información que yo necesito para guardar cosas ahí. Ya se la deben estar viendo venir que los campos son como las variables. Tengo que definir qué tipo de cosa va ahí. O sea, si es numérico, si es alfabético, qué cosa es. ¿Está? Bien. Cuando yo lo paso a Access, ¿esto cómo me queda? ¿Qué datos voy a guardar? Los que tengo en el modelo. ¿Dónde los voy a guardar? En un gestor. En este caso es Access. Entonces yo ahí tengo abierto Access. Fíjense que yo acá tengo todos los objetos de Access. Por eso me dice categoría, porque si yo quiero personalizado o tablas y vistas solamente, o lo quiero ordenar por fecha, o lo quiero ordenar por grupo. Pero los objetos, yo acá estoy pidiendo tipo de objeto, y los objetos que están disponibles en Access son tablas, consultas, formularios, informes. Páginas, macros y módulos no vamos a trabajar, pero tablas, consultas, formularios e informes sí. ¿Está bien? Entonces, estos son objetos que corresponden a mi gestor. ¿Cómo los vamos a guardar? Los vamos a guardar definidos y relacionados. ¿Y cómo los vamos a mostrar? Organizados. Si nosotros los relacionamos, vamos a obtener consultas o vistas a través de las claves. Y los vamos a mostrar organizados por medio de formularios y de informes. Por favor, a fuego esto. Los guardamos relacionados con consultas y vistas. Y los mostramos organizados por formularios e informes. No me vayan a poner un botón que muestre una consulta, porque acá, primer día de base de datos, se lo estoy diciendo. Se guardan en consultas y vistas y se muestran en formularios o informes. ¿Está? Porque Chicos, después vienen y me dicen, perdón. profe, usted no me dijo. Sí, les dije. ¿Sí, Anita? Chicos, bueno, ahí, perdón, si alguien le puede avisar a Gustavo que lo admití por lo menos 20 veces, pero algo le debe Y pasar 20, a él. y No 20 debe yo. ser, algo le pasa en su conexión, para que si le pueden avisar por ahí por el grupo de WhatsApp, no es que no lo admitamos, sino que queda permanentemente uniendo y vuelve a intentar, ¿sí? Y por otro lado están los grupos de trabajo debajo de la asistencia, así pueden contestar, ¿sí? Bien. Fíjense que todo lo que estoy armando acá está trabajado y gestionado mediante objetos. ¿Cuál es objeto? Esto que tengo acá. ¿Sí? Entonces yo quiero ver algunas cosas que me quedaron acá. Primero, cuando yo estoy trabajando en diseño, voy a trabajar con un diseño, con un modelo de entidad-relación, con un mapa canónico, con normalización, con lo que sea, para definir un modelo lógico. Ese modelo lo voy a traducir a forma física a Access. ¿Es lo mismo esto que esto? No, no es lo mismo. Porque este es un modelo, es un dibujito, es lo que yo utilizo para organizar mi modelo eficiente. Entonces, ustedes van a saber, van a ver después,
que las entidades se transforman en tablas. Todas las entidades se transforman en tablas y capaz que no. Y todas las relaciones que yo tengo acá, estas celestitas, ¿se transforman en consultas y en claves? No, algunas se van a transformar en tabla. No es lo mismo esto que esto. Y no es lo mismo tampoco poner propiedades acá, por ejemplo, de un camionero. Acá aparecen como propiedad del camionero, dirección, teléfono, salario, qué sé yo. Y cuando yo paso acá, tengo que trabajar con campos y registros. Los registros van a pertenecer a cada camionero y los campos van a tener esas cosas que yo leí recién, que eran nombre, apellido, domicilio, número de documento, etc. Entonces yo voy a tener que definir en cada campo qué tipo de cosa voy a guardar. Entonces no es lo mismo tener una propiedad que tener un campo. ¿Está bien? Obviamente, cuando yo trabaje acá, que trabajo con objetos, estos objetos tienen asociadas muchas cosas, entre ellas tienen propiedades, tienen eventos relacionados, tienen posible programación, tienen alguna relación con algunos objetos que pueden estar fuera de la base de datos, como por ejemplo fotos, o por ejemplo archivos. Entonces, vamos a ver cómo cada uno de esos objetos lo voy a tener que ir relacionando. Entonces, esto ustedes el año pasado los vieron, ¿no? Yo creo que ustedes han visto algo de esto, o sea, tablas, consultas, ese tipo de cosas han visto. Bueno, ahora los vamos a mirar un poco mejor, porque ahora sabemos que son objetos y sabemos que tienen algunas cosas relacionadas, como por ejemplo propiedades de cada objeto. Y que las cosas que voy a poner adentro no las voy a poner fácilmente, porque vienen de un modelo que me está intentando trabajar con datos en forma eficiente. Entonces tengo que tener en cuenta qué es lo que voy a poner ahí. A ver qué me queda acá. Fíjense que acá aparece lo que ustedes conocen como el diseño de una tabla. ¿Sí? Acá aparece diseño de una tabla. Como yo les dije recién, las tablas son objetos. Pero casualidad, como son objetos que tienen campos y que van a contener registros y que van a contener datos, se llaman objetos contenedores, porque pueden contener otras cosas. Los formularios son otro tipo de objetos que son contenedores. Contienen otros objetos, como botones, registros, relaciones con registros, qué sé yo, iconos, colores, tienen otros objetos. En este en particular aparece un contenedor de datos. Fíjense que aparece nombre del campo, tipo de dato y descripción. Quiere decir que cuando yo defino un campo, es decir, cada una de las columnitas que le pongo a la tabla, después cuando lo muestro en forma de tabla, cuando yo le pongo un nombre, tengo que ponerle a todos nombres diferentes. ¿Sí? Nombres diferentes. Pero además después al lado me pide tipo de datos. Fíjense que ahí dice texto corto, texto corto, texto corto. Yo ahora les voy a mostrar eso qué es. El tipo de dato es si yo ahí adentro voy a guardar un nombre, voy a guardar una fecha, voy a guardar un número, si el número tiene 2 decimales, 3 decimales, ¿qué es lo que voy a guardar ahí? Y si me piden tipo de dato es porque se necesita. Es porque se necesita. Si ustedes ahí el nombre de la compañía, en lugar de texto corto, le ponen texto, el texto de Access tiene 250 espacios. Entonces después, cuando yo agarro la tabla y la meto en un formulario, me queda un campo enorme, un recuadro que me ocupa medio formulario y yo lo achico y no me lo deja achicar, y yo lo acorto y no me lo deja cortar. Y viene y me dice, profe, ¿por qué me pasa esto? Mire el formulario, no me funciona. No, el formulario no es, está mal desarmada la tabla, porque si vos le pones un nombre que tiene como definición de tipo texto y son 250 espacios, el formulario te va a querer poner 250 espacios. No es que el formulario no funciona, es que está mal definido. O hay veces que ustedes me dicen, mire, profe, acá le puse
número de teléfono y resulta que le estoy poniendo el celular y le pongo 336 guión y no me deja, y no me funciona. ¿Y qué le pusiste? Y le puse todo el número, y si le pusiste todo el número, ¿por qué le quiere poner un guión? Entonces, si me está pidiendo el tipo de datos en la tabla, es porque necesito tenerlo. Porque después, cuando yo trabaje con las relacionadas, o trabaje con los formularios, o trabaje con los informes, lo va a arrastrar. Entonces, cuando yo pongo el nombre de la compañía de 250 espacios en un informe, me ocupa media página. Y bueno, si vos le pusiste 250 espacios, te va a ocupar media página. ¿Está bien? Y donde dice acá, descripción, que es opcional, y acá sí dice opcional, esto se refiere a que cuando el cursor cae en el campo, por ejemplo, cliente, abajo al operador le dice, este es un código único basado en el nombre del cliente. Es una ayuda para que cuando yo le dé el formulario a la persona, no le tenga que poner, que dar un instructivo con 400 hojas diciéndole, mira, cuando el campito dice ID del cliente, vos tenés que poner un código. No, porque le sale en la pantalla directamente. Entonces yo me evito tener que hacer gran cantidad de manuales, porque le va a salir en la pantalla lo que yo le pongo ahí. Entonces, utilicémoslo, porque para eso está. Y acá abajo, fíjense que aparece tamaño del campo. En este caso, texto corto le dicen 5 espacios. ¿Está bien? Bueno, acá en la máscara de entrada formato es porque en este caso lo que están ingresando son textos de un determinado formato. Se le puede poner una máscara de entrada que diga, por ejemplo, 2 números, un guión y 3 números más. Entonces el guión se va a poner solito cuando yo trabajo. El título es el de cliente, el título es lo que me va a aparecer en el formulario, para que yo no tenga que andar cada vez que pongo un campo en un formulario cambiándolo. No, acá lo tenés, dice título. Entonces vos en lugar de aparecer ID de cliente, te va a aparecer así escrito. Por eso aparece el formulario. Texto de validación, regla de validación, después en todo caso vemos cómo se hacen los textos de validación, o sea, si el número no es válido, ¿qué es lo que me va a dar? Requerido sí, quiere decir que es obligatorio que cuando yo pongo un cliente aparezca el ID. No puedo salteármelo y poner otra cosa, poner nombre de la compañía, nombre de contacto, todo lo demás, y código más, y no le pongo nada. No, porque acá dice requerido sí. Permitir que la longitud sea 0, no. Quiere decir que le tengo que poner un número sí o sí. ¿Ven? Indexado. ¿Por qué está indexado? Porque acá es clave, está marcado como clave, no se aceptan duplicados. Y esto a mí me tiene que ver, bueno, alineación del texto, la alineación en general va a izquierda si es texto, a la derecha si es número, se puede modificar para que sea central también. Y fíjense que acá están todos los datos para que cada vez que yo uso la tabla cliente los use. Cada vez que yo uso que yo pongo tabla cliente, me aparecen los datos que están ahí. Entonces no tengo que estar continuamente redimensionando mi formulario, arreglándole cosas, haciéndole una guía para que el tipo sepa lo que tiene que... No, porque ya tengo todo ahí. Cuando yo desarmo los datos que me aparecían en el modelo y los traspaso a mi tabla, ya tengo todas las herramientas para que mis tablas estén bien armadas y que cada uno de los operadores ingrese lo que tiene que ingresar. ¿Está? Entonces, cuando yo trabajo con consultas o con formularios, no tengo que andar cambiando cosas, porque están todas acá. ¿Está? La otra cosa que aparece acá atrás es la solapita de búsqueda, que yo no sé si la usaron, pero la semana que viene, cuando trabajemos, vamos a armar una tabla con otra relacionada para que vean cómo se usan esas búsquedas. Yo creo que sí, que han hecho campos desplegables y lo han usado con campos de búsqueda, pero igualmente lo vamos a armar. Y me queda esto, que también las deben haber hecho. Esto que están viendo ahí, a ver si no me equivoco, no.
Esto que están viendo ahí es la vista de tablas relacionadas o de relaciones armada en una tabla especial que se llama Neptuno. Yo se las voy a dar la tabla. La tabla Neptuno está creada en el Access 2003 y está traspasada en versiones posteriores porque no ha sido redimensionada ni rearmada. Es una tabla, es un sistema de trabajo que, bueno, las fotos, por ejemplo, yo no las encontré, pero es un sistemita armado para que vean cómo funciona Access, y está armado al único efecto de que la gente aprenda a manejarlo. Tiene pedidos, tiene productos, facturación, empleados y todo. Yo ahora se las voy a mostrar porque la tengo abierta, y esta es un sistema de tablas relacionadas, ¿sí? Ya después van a ver que son esos signitos infinitos y el 1 que aparece, pero hasta ahora lo que ustedes tienen que saber es que aparecen las tablas aparecen con los campos en cada uno todos los campos que aparecen para cada una de las tablas, y aparecen marcada la clave, ¿sí? Fíjense que en la mayoría de ellas las claves están dadas por un ID, aparece ID es un identificador, un código de identificación, un ID de cliente, un ID de compañía, un ID de pedido, donde ese código en especial hace que el renglón o el registro que yo estoy guardando sea único en la tabla. ¿Está bien? O sea, es lo que me define la unicidad del registro, para que no haya, como decimos nosotros, doble ocurrencia. Esto es, por ejemplo, si yo tengo una tabla de productos, a cada producto le pongo un número distinto, para que cuando yo tenga que referir a ese producto, yo agarro ese código y me dé solamente ese producto. No hay en la tabla otro producto que tenga ese número. Ese código que aparece ahí como ID y como clave es el que me define la unicidad de cada uno de los registros de la tabla. Los registros son únicos a partir del código de identificación o de la clave. Van a ver que nosotros trabajamos con claves o keys, generalmente le vamos a decir en inglés los keys, y aparecen como claves propias o claves, y claves extranjeras o extrañas o externas. Las claves propias son las que definen la unicidad de una ocurrencia dentro de una tabla. Y las claves extrañas o foráneas o extranjeras, generalmente vamos a decir foráneas o foreign key, le van a ver que hablamos de FK o de PK. PK es primary key, clave primaria de una tabla. En este caso son los ID de pedido, ID de cliente, y de foreign key, que son las claves extrañas o foráneas, que son las que me permiten relacionar una tabla con otra. Por ejemplo, acá yo tengo en el cliente, en la tabla clientes, tengo el ID de cliente que me identifica un solo cliente de toda la empresa. Alguno de ustedes me puede decir, ¿y podemos usar el documento del dueño? Sí, puede, pero no siempre es único. Entonces, porque una persona puede tener varias empresas. Entonces, el ID de cliente generalmente es un código que no se repite en la tabla y que me identifica que todas estas cosas que yo tengo acá son únicas. O sea, que la compañía está una sola vez, que ese es el nombre de contacto, el cargo, la dirección, esto corresponde a una sola empresa y yo lo identifico con ese código. Aparece una sola vez y con ese código. Pero cuando hacen pedidos, estas empresas hacen mucho, estos clientes o empresas, lo que sea, hacen muchos pedidos. Entonces, cada vez que hace un pedido, yo para identificar que me hizo ese pedido, le voy a poner acá la clave de cliente. ¿Qué le pongo? ¿El nombre? No, no le pongo nombre, todas esas cosas, no, le pongo un código. Y el código, como yo sé que está relacionado porque ese código identifica a un solo cliente de este lado, entonces le pongo el código y todos los datos van a aparecer ahí con ese código. En este caso, acá la clave es la clave primaria o es la clave principal de la tabla clientes, es la que me identifica la unicidad del registro. En cambio acá es una clave foránea,
es una clave que me permite traer todos los datos del cliente al que estoy relacionando. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre claves primarias y claves foráneas o secundarias. Perdón, no secundarias, extrañas o externas. Van a haber muchas claves de estas, yo creo que ya las han visto alguna vez, pero las van a diseñar ustedes, se las tienen que conocer muy bien. Van a ver que a medida que trabajamos con los modelos de entidad-relación, van a aparecer muchas de estas. ¿Sí? Y esto que está acá, esto me aparece en la parte de Access en herramientas, relaciones. Cuando yo defino una relación entre tablas en la parte de relaciones, las relaciones sirven para todo el sistema. O sea, forman parte de lo que decíamos recién del ambiente o del estado que corresponde al inicial del sistema. Estos son como globales, como que sirven para todo el ambiente. Siempre que yo entre a mi sistema, esto funciona. Las claves van a entrar. Ahora, esto que está ahí es una consulta. Ustedes ya, si han hecho consulta, las conocen. ¿Qué tengo en una consulta? Tengo un montón de tablas que están relacionadas entre sí, que yo voy a agarrar algunas cosas de ahí, porque, por ejemplo, si yo tengo el pedido, me pidió un producto, capaz que pongo el código del producto, la cantidad, y pongo el nombre del producto, porque a lo mejor en el producto, yo no me fijé, pero acá en el producto, fíjense que aparece el nombre del producto, pero aparece quién me lo vendió, qué categoría, qué cantidad tengo almacenada por unidad, cuánto costaron, cuándo tengo en existencia, si está súper. Pero cuando yo veo el pedido, a mí todo eso no me interesa. Cuando voy a la factura, a mí me piden código 425 y yo le contesto tornillo. No le digo el tornillo que me vendió la empresa fulana y tal, que tengo 41. No, la factura dice tornillo. Entonces yo tengo que poner el nombre. De esta tabla de productos saco el nombre. De esta tabla saco el nombre del empleado que le vendió las cosas. Y de esta tabla saco el nombre del cliente. Y de esta tabla saco, si el tipo me pide que se la mande por avión, en qué compañía lo voy a mandar. Saco algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar una consulta? Algunos campos, yo voy a marcar algunos campos y me va a dar algunos registros que son los que coinciden con esto. Puedo en una consulta cualquiera que yo no tenga una relación definida con alguna clave, puedo generarla dentro de la consulta. ¿Está bien? Puedo generarla dentro de la consulta. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, si el cliente está relacionado con una compañía de envíos y yo tengo la forma, porque tengo los datos, la puedo relacionar en este momento. Pero tengan en cuenta que cuando uno usa vistas o consultas, las vistas y consultas se refieren a un estado del ambiente. Eso quiere decir que son temporarias. Cuando ustedes generan una vista o una consulta, les da una tabla nueva. Te la visualizan como una tabla nueva. ¿Pero es una tabla nueva? No, es un estado de cómo se relacionan las tablas en ese momento. Si yo la consulta la hago en otro momento del día, me va a dar otra cosa. ¿Está bien? O sea, si yo hago una consulta ahora, me va a dar una determinada cantidad de cosas. Por ejemplo, los alumnos que yo tengo en este momento en el salón o en este video. Pero si yo la hago mañana, cuando estemos Anita y yo hablando en un Zoom por alguna causa en especial, la consulta de la cantidad de participantes va a ser distinta. Porque tiene que ver con el estado en que está el sistema. Son temporarias. No se almacenan. Las vistas y consultas se almacenan en cuanto a que yo las defino o las armo. Yo armo esto, pero cuando las ejecuto, me van a dar el estado del sistema en ese momento. Son como fotos de ese momento. ¿Está bien? Entonces, si yo en una consulta genero una relación,
esa relación va a ser válida cuando yo ejecute la consulta, no en todo el sistema, no para siempre. Si yo acá pongo una relación, en esto, acá, pongo una relación, cuando yo cierro la consulta no está más, porque la consulta es temporaria. Yo cierro la consulta y no está mal la relación. ¿Dónde tengo que poner la relación para que se mantenga? Acá. Si la relación no está acá, no es válida para todo el sistema. Es válida solamente para cuando temporariamente estoy trabajando con esa vista o con esa consulta. ¿Estamos? Ese es otro problema. Estoy tratando de revisar cuáles son los errores más generalizados. Entonces, por ahí vienen y me dicen, profe, no me funciona la relación. Profe, le pongo la relación entre tablas, no me funciona y no anda y se me pierde. ¿Y se te pierde por qué? Porque ¿dónde la pusiste? No la pusiste acá. La pusiste en una consulta. Se cierra la consulta, la relación no está más. Entonces, fíjense que lo que hablábamos hoy de objetos, y hablábamos de eventos, de que yo abro mediante un botón, cierro mediante un botón. Yo estoy trabajando con eventos que desencadenan acciones. Y estamos hablando de que estamos programando o estamos trabajando con sistemas que no son secuenciales, sino que se ejecutan por medio de actividades, de acciones y de eventos que se desencadenan según trabajo con los objetos. Entonces el problema de ustedes va a ser, ¿qué objetos ponen? ¿Y cómo van a trabajar con los eventos para que el sistema funcione? Si ustedes me dicen que son, bueno, este es lo que habíamos visto antes respecto de los objetos de Access. Fíjense que acá era lo que estábamos hablando de que lo que diseñamos pasa a ser un diseño físico cuando yo trabajo en la base de datos almacenada con tablas, campos, vistas, ¿sí? El sistema gestor de base de datos es el que me va a permitir gestionar todo esto, y lo que tienen los usuarios acá son los formularios, son los que yo tengo como formularios. La forma de sacar información de las tablas estas es mediante formularios y mediante informes. O sea, la persona, el operario, solo ve formularios e informes, no ve tablas, ve formularios e informes. ¿Cómo se los muestro? En el front que tengan, el formato que tengan ellos. Pueden ser páginas web, pueden ser qué sé yo, formularios de Access, formularios de otro sistema, de lo que sea, no me importa, porque la base solamente se lo va a dar en formularios, no de otra manera. Y todo esto que está acá adentro, que es lo que permite trabajar, funciona en SQL. Acá el sistema de gestión va a poner un montón de trabas para que yo no pueda pasar si no tengo permisos suficientes o jerarquía suficiente para que la base me devuelva o me permita actuar dentro de las tablas. ¿Está bien? Conclusión, las tablas para acá no pasan. Las consultas para acá no pasan. Lo único que ve el operador son formularios e informes. ¿Está bien? Bien, yo quiero que eso se lo graben porque después vienen los problemas. Y esto que está acá, esto es Neptuno. Este es lo que yo les estaba mostrando. Vamos a ver si la puedo abrir. Fíjense que este es un sistemita armado por Neptuno. Cuando ustedes arranquen la base de Neptuno no se ve nada de esto. A ver si la tengo acá. No. No, no la tengo. Acá. Cuando ustedes abren la base, fíjense que ese es el formulario, la primera vista de Neptuno, donde les explica que es una base de importación. ¿Está bien? Es un ejemplo para aprender Access. Le dan a aceptar y aparece el panel principal, que tiene botoncitos, ¿ven? Lo que yo tengo acá, bueno, esto aparece cerrado, yo porque lo tengo abierto por otras cosas, pero generalmente aparece cerrado, se aparece así.
Entonces yo me manejo con esto. Información de productos y pedidos, me aparecen las categorías, y fíjense cómo aparece esto, ¿ven? Yo acá puedo ir paneando esto, ¿sí? Tengo condimentos, fíjense que tienen foto y todo, ¿ven? Esto es para ir aprendiendo cómo funciona. Cierro este formulario, puedo mirar los proveedores, los tengo acá, y fíjense que me da para cada proveedor los productos que hace. Ven que aparece otro formulario acá. Puedo agregarle productos, puedo buscar. Bien. Acá tengo los productos que... Fíjense que acá me aparece vista previa de la lista de productos y me aparece, esto es un informe. Esto aparece para imprimirlo. Yo lo puedo imprimir si quiero. Acá aparecen los pedidos. Fíjense que acá hay 830 pedidos cargados, ¿sí? Y de estos 800 y pico yo puedo imprimir la factura. Bien, vamos a poner acá. Factura 2. Y tendría que aparecer, acá está la factura, y la factura la hizo Relinda. Esto es un informe que aparece en forma de PDF, en mi caso porque no tengo impresora. Pero fíjense cómo va, fíjense que aparecen los datos de facturar a cliente, enviar a quién se lo mando, en dónde se lo mando, en qué forma lo estoy mandando, quién fue el vendedor, que obviamente acá lo puedo cambiar, el número de pedido, la fecha de entrega, qué es lo que compró el producto. Fíjense que cuando yo lo clic en el producto me dice si está permitido o suspendido el producto. A medida que yo voy agregando o modificando esto, me va a ir cambiando esto. Fíjense, a ver si puedo ponerle 5 ahí. Fíjense que va a cambiar el precio, ¿sí? Aparecen diferentes los números acá. Si algo no funciona es porque esto es viejo, pero tienen que aparecer. Fíjense que aparecen continuamente los datos de descuento. Acá aparecen los informes, me pide el informe que yo quiero, y acá me aparece la base de datos. Ven que desapareció Neptuno, que es la aplicación, y aparecieron los objetos. Fíjense la cantidad de tablas que tiene, es chiquita la cantidad de tablas. Esto es lo que yo le mostré recién, que son las tablas y cómo están relacionadas. Aparece la base, acá aparece las tablas de clientes, las tablas de empleados, la tabla de producto. ¿Ven? Aparece todo lo que es. Fíjense que aparecen autonumerados, numéricos, texto corto, moneda. Fíjense los formatos en que están armados para que me aparezcan en euros, en ese caso. Acá hay consultas. Vamos a mirar uno. ¿Ven? Estas yo se las voy a dar para que ustedes las miren, para que ustedes las vean. ¿Por qué se las voy a dar? Porque fíjense en este caso que está en el formulario de subtotales por pedidos, y esto es una consulta que ustedes la vamos a armar después, que son consultas especiales, son consultas de este tipo, que aparecen de totalizar, de sumar, de agregar, a ver, acá, fíjense que acá hay consultas que están con criterios de selección diciendo quiero los pedidos enviados entre tal fecha y tal fecha, cuyo importe sea mayor que tanto, menor que tanto. Hay columnas totalizadas, hay consultas de un montón de cosas. En este caso, los 10 productos más caros, ¿ven? Seleccionó los 10 productos más caros. Y para que ustedes tengan una idea de qué es lo que yo les decía, fíjense que cualquiera de las productos, ¿se acuerdan que decíamos que en este caso
los usuarios podían ver la información como ellos querían, de acuerdo a la aplicación que ellos tuvieran, pero a la base de datos en nuestro caso es solamente Access. Entonces, si yo entro o pido por medio de una petición algunos datos y me devuelve una secuencia de datos que yo pedí por medio de una consulta, ¿cómo hacíamos para que esto tuviera una aplicación, esto tuviera otro y se entendieran? Y se entienden porque están escritas en SQL. Y si yo quiero ver qué es ese lenguaje, ese es el lenguaje SQL que está subyaciendo de todas las consultas. ¿Está bien? Eso también los vamos a ver, cómo se escriben las select. En este caso, el top 100, que es una select especial que me permite verificar cuáles son los productos más vendidos. ¿Está bien? Yo creo que no hay, de la tabla producto, 10 productos más vendidos, fíjense que no hay 10 productos más caros con nombre de producto, y sin embargo el campo es nombre de producto, que es nombre, y 10 productos más caros, no existe nada acá. Esto es un campo que nombraron así. En especial, no hay, creo que no hay, deberíamos mirar, pero creo que no hay una consulta de Access que me permita sacar los 10 productos más caros. La única manera que tengo es escribirle en SQL. Van a ver que hay algunas consultas que no las puedo escribir en Access, las tengo que escribir en SQL. Pero se puede hacer, no, nada demasiado difícil. Fíjense que acá también las consultas están hechas con unos pedidos especiales, con criterios especiales. No sé si las vieron, pero las vamos a armar, así que les recomiendo que las miren con mucho cariño. Estos son todos formularios. ¿Ven? Acá no está encontrando la imagen porque no las tengo, pero fíjense que inclusive está la información en doble solapa. La puedo poner en doble solapa. Todos estos diseños los van a tener que hacer, ¿eh? Se puede agregar, cambiar, quitar. Pueden jugar en lo que quieran con esto. ¿Sí? Y los informes, que siempre... Fíjense que esto es un encabezado de un informe y después llega, porque esto es un catálogo, ¿no? Entonces, fíjense cómo me va a dar el catálogo completo hecho por hojas, o sea que el informe no siempre tiene que ser de una sola hojita y definido. Fíjense que me va a salir el informe como yo quiera. Esto es lo que va a repetir, el resto no se va a repetir. Fíjense que, vista presentación, no me dejaron, hay algunas cosas que no me las deja. ¿Ven cómo se va a ver? Y yo voy a poder pasar las hojas y me lo va a ir armando. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Bueno, esto está muy grande. Ahí está. Hoja 3. Ven que es una presentación. Acá hay una factura, que es la que vieron recién, que yo se las mostré, que me la hizo. Acá hay, bueno, hay informes y subinformes. Totalizadores, resúmenes de venta por año, resúmenes de venta Esto ya es para gestión. Ventas por empleado y por país. Bueno, no tengo fecha, así que no los puedo poner. Pero hay una serie de cosas acá, objetos que ya están definidos y que les van a permitir jugar un poco con esta. Esta base, esa tabla, esa base completa, yo se las voy a dar para que ustedes la tengan. Yo no sé qué es lo que vieron de Access el año pasado. ¿Ustedes hacían las tablas o se las daban hechas? No, las hacíamos. Llegamos hasta ver un poquito de formulario, muy básico, le diría. ¿Y tablas? Sí, también. Tablas, claves, consultas. Tablas claves, consultas, sí. Sí, eso lo llegamos a ver. Las relaciones también. Bueno,
Fíjense que yo les había puesto en la página, en el aula virtual, que revisaran, a ver si la tengo, es una de las que usamos siempre. Una de las páginas que usamos siempre es la página de Aula Click, que en realidad, a ver si la puedo ver. En realidad no, me da la facilidad de que está muy bien hecho. Fíjense que si alguno entró en Aula Click, está Access 2010, 2013, 2016, o sea, cada vez que sea una versión nueva van sacando una nueva, pero les va a dar la facilidad de que cada una de las lecciones tiene la práctica está resuelta, y tiene videos para que ustedes vean algunas cosas que no están, que es más fácil verlas mediante una ejecución de algo en pantalla. A ver si puedo compartir la pantalla. Este es lo que yo les decía. Fíjense que acá tienen, bueno, 2013. Crear las tablas de datos, modificar las propiedades de los campos, que esta es una de las cosas que más me interesa que usen. Cuántos se usan enteros largos, dobles, lo que sea. Fíjense qué dicen. Cuando aparece, vieron que yo hoy les mostré, por ejemplo, para un campo que tenía que ver con un teléfono o con un que decía @FLLL, que era para poner un número de código. Cuando acá se muestra una flechita hacia arriba, quiere decir que esto es personalización de los formatos, y no está definido en esta página, sino que está definido más atrás. Entonces les permite ir a ver qué es eso. ¿Ven? Cómo se hacen los formatos, qué tienen que ver. ¿Se acuerdan que decía LLL? Bueno, los colores, primera, segunda, tercera, etcétera, etcétera. O sea, cualquier cosa que aparezca, que ustedes quieran definir, siempre por acá van a encontrar alguna cosa que les sirva. Nosotros les podemos dar todos los apuntes de Access que ustedes quieran, pero yo creo que la forma más sencilla de aprender es haciendo. Así que les vamos a pedir que se pongan a hacer las cosas. Obviamente después de modelado los sistemas. Primero vamos a modelar y después vamos a armar esto. Tengan en cuenta que les va a costar un poco porque lleva un montón de tiempo. Van a ver cosas que las van a sacar por prueba y error, porque uno se pone a visualizar, qué sé yo. Se pone a definir formularios, me quedan todos preciosos, y después los miran y dicen, blanco y negro, qué feo, vamos a darle color. Y hay que volver atrás y agarrar todos los formularios y darle color, o ponerle una imagen de fondo, o ponerles logos, como le vamos a pedir que le pongan logos, que le definan alguna cosa. Entonces, van a tener que ir para atrás y para adelante las veces que corresponde. ¿Está bien? Entonces, no es tan simple trabajar con las tablas o con las bases, sino que les va a llevar tiempo. Por eso siempre les decimos, tengan en cuenta que estamos en el segundo cuatrimestre, van a tener trabajos prácticos, van a tener entregas, van a tener parciales, y van a tener que resolver una base de datos que se les va a complicar. ¿Preguntas? Escucho. ¿No hay? Por mi parte, no. Por ahora, no. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, entonces, Ana, ¿revisaste, Anita, por casualidad la asistencia, si la cargan? Yo me estoy mirando los pelos. Me senté a dar clase con la cabeza mojada y la ventana abierta, y bueno. Ana, ¿te fijaste la asistencia, si la cargaron? Sí. ¿Alguien dijo? No, le dijo a la asistencia. Yo no la cargué, estuve toda la clase, pero no la cargué porque me olvidé, ya tanto tiempo que no la hacía. ¿No? Es hasta las 22 igual, ¿eh? Ah, bueno, eso, perfecto. Voy a saber si estaba aquí. Siempre es de 20 a 22, chicos. Bueno, ¿alguien más? ¿No? ¿Se están yendo? Bueno, Bueno, yo ya terminé, no sé si tenés alguna otra cosa. nos vemos el jueves que viene, prepárense para trabajar.
Nos Bien. vemos.